Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. La clase se está grabando, pero quien quiera hacerlo de manera independiente lo puede hacer sin ninguna dificultad. Así que vamos a comenzar hoy día. Ustedes ya recibieron la programación. Es bueno que la tengan en consideración, ya que acuérdense, como lo habíamos comentado, tanto en Medicina 1 como en Medicina 2, todo lo aprendido, ¿cierto?, en cátedra sirve para poder manejar los laboratorios. Así que como la materia está pasada, ustedes entonces se harán cargo de repasar lo que estimen conveniente. Detrás de cada Power de laboratorio hay una bibliografía sugerida que pueden usarla o pueden usar la que estimen conveniente también, ¿ya? Siempre que sea de las fuentes, ¿cierto?, más cercanas a lo que nosotros manejamos, que tiene que ver con toda la normativa que emana del MinSal. Así que desde ese punto de vista, ¿cierto?, los invitamos a revisar ese tipo de bibliografía, ¿ya? Van a encontrar algunas situaciones o algunas opiniones un poquito divergentes entre una y otra norma, lo que indica, ¿cierto?, que debemos ir guiándonos por la más reciente. Sin embargo, tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos manifestado en otras ocasiones, que es el criterio profesional. ¿Ya? Tanto así que cualquier cosa que encuentren que sea discrepante la pueden consultar en clase si lo estiman conveniente y podemos darle entonces nuestro punto de vista. ¿Ya? Bien, dicho eso entonces comenzamos. Es conveniente, ¿cierto?, que sepamos hacer una entrevista. Da la impresión de que es sencillo, que es fácil. La verdad es que es una técnica que no es compleja, pero tal como lo habíamos conversado en algún minuto, es una técnica que requiere, ¿cierto?, de algún entrenamiento por parte de quien la va a utilizar, ¿ya? Así que hoy día vamos a dar, ¿cierto?, algunos lineamientos para que podamos enfrentar los ejercicios de la próxima clase y tienen que ver con la entrevista, ¿cierto?, al donante, que no es más que la aplicación de la encuesta de selección, pero también, ¿cierto?, considerando todo lo que tiene que ver con la autoexclusión, que ya lo hemos conversado en varias ocasiones, la confidencialidad y el consentimiento informado, que tiene que ver, ¿cierto?, con el consentimiento hacia los exámenes de enfermedades hemotransmisibles, como también al consentimiento, ¿cierto?, que se firma en el documento de la entrevista. Me pueden hacer las consultas en el momento que estimen conveniente, pero también habrá espacio para que puedan preguntar lo que estimen necesario. Bueno, en relación a la entrevista y encuesta de selección, particularmente separo los dos términos y le llamo entrevista a la aplicación, ¿cierto?, de la encuesta, y le llamo encuesta a este set de preguntas de selección de donantes sanguíneos. Por tanto, la entrevista viene siendo un diálogo y un medio que tiene un fin, ¿cierto? Tiene un objetivo, que ya lo conversamos también en algún momento. Y la encuesta vendría siendo una herramienta, el procedimiento y una técnica, ¿m?, para conseguir entonces este objetivo. Las entrevistas son distintas en nuestro país, es decir, cada centro de sangre, las UMT o los bancos de sangre que operan en nuestro país en el momento, no tienen una encuesta unificada, ni tampoco una forma de hacer la entrevista de manera única. Por tanto, comprenderán ustedes que hay algunas, ¿cierto?, que tienen una mayor cantidad de preguntas y otras menos preguntas. Es discutible si es necesario que en el país haya una encuesta única. ¿Ya? Es discutible porque la verdad es que hay zonas, ¿cierto?, y regiones del país donde merece bien la pena hacer hincapié en algunas preguntas que no se darían, ¿cierto?, en la forma de vida de otras regiones. Por lo tanto, esa diferencia podría ser válida desde ese punto de vista. Lo que sí es importante que esta encuesta, ¿cierto?, pueda ser aplicada para conseguir el objetivo que es único. La finalidad de la entrevista es una sola. Entonces, desde ese punto de vista, habrán preguntas que no pueden faltar y preguntas entonces que podrán cambiarse, formular de una manera distinta o simplemente, ¿cierto?, no estar presentes en la encuesta, ¿ya? Entonces, es importante reconocer esto.
cuando hacíamos las clases de manera presencial, cosa que no va a ser con ustedes, ¿cierto? Les mostrábamos distintas encuestas que teníamos a lo largo, ¿cierto? Que habíamos conseguido a lo largo de los centros de sangre de todo el país, ¿ya? Y era interesante poder estudiarlas y ver qué cosas debieran estar presentes en todas las encuestas, qué preguntas, digamos, debieran estar presentes en todas y por qué algunas faltan. Era un estudio, cierto, que se hacía, pero lamentablemente y dadas las circunstancias no es algo que podamos manejar hoy día. ¿Mm? Sin embargo, es bueno comentar. Entonces, esta encuesta, ¿cierto?, tiene diferentes etapas y diferentes formas de preguntar, ¿cierto?, para llegar a tomar una decisión. Y hay algunas preguntas que están destinadas a proteger al donante. ¿Mm? Con esas preguntas yo aseguro, ¿cierto?, de que el donante va a estar de una manera confortable en el momento que le toque donar sangre. ¿Ya? Entonces, preguntarle cómo se siente en este momento, ¿cierto? ¿Cómo se siente usted en este momento? Es una pregunta que sin duda, ¿cierto?, nos va a llevar a poder manejar alguna situación que podamos resolver en el momento o que va a ser, ¿cierto?, una causal para descartarlo como donante. ¿Mm? Otra pregunta podría ser, ¿ha consumido alimento durante las últimas 4 horas? Hay personas que confunden la donación de sangre con un examen sanguíneo y entonces acuden a los centros en ayunas. Y evidentemente, ¿cierto? Ese es un problema porque la idea es que no estén en ayunas, es todo lo contrario. ¿Mm? Así que eso también es una pregunta importante que hay que hacer y que ojalá no falte en ninguna encuesta. Otra pregunta interesante es ¿por qué vino a donar? ¿Vino de manera voluntaria? ¿Vino porque tiene un compromiso? ¿Vino porque se lo pidió el jefe y no pudo negarse? Y ahí entonces, ¿cierto? Nos va a permitir poner en contexto eh, también a este donante. Pero también hay otras preguntas, serán algunos ejemplos solamente, hay otras preguntas destinadas a proteger al receptor o al paciente, ¿cierto? Y ejemplo de ello podría ser, ¿cierto?, preguntarle al donante potencial si ha sufrido de hepatitis después de los 12 años. Yo marco con rojo después de los 12 años porque eso merece una discusión. Estoy segura que les está llamando la atención en este minuto. Así que termino de ver esto y les dejo la palabra. También, ¿cierto?, es importante preguntar si el donante potencial ha consumido o consume algún tipo de medicamento y para qué lo consume, ¿cierto? Si es que está enfermo, tiene alguna enfermedad crónica y aún así vino a donar porque no sabía que no se podía o porque pensó que no era importante, ¿cierto? Es también, hay que tenerlo en consideración. ¿Ha consumido aspirina, antiinflamatorios, antipiréticos en los últimos 3 días y por qué los ha consumido? Me detengo en este momento para que podamos discutir entonces hasta aquí lo que hemos visto. ¿Ya? O sea, les hablé de que habían distintas encuestas, de que estas encuestas la idea era que no se desvincularan del objetivo general de la entrevista, ¿cierto? Que ya ustedes lo conocen, lo conversamos en algún momento, y que habían algunas preguntas destinadas a proteger al donante, como también otras destinadas a proteger al receptor. Les dejo la palabra. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Tengo la consulta sobre la hepatitis. ¿Por qué después de los 12 años, como está en rojo, no se puede? Por ejemplo, si yo tuve hepatitis a los 11 años, a un mes de cumplir 12 años, ¿puedo donar sangre? Claro, ahí es donde aplicamos los criterios, ¿cierto? Cuando hablamos de criterio es cuando hemos logrado formular un corpus de conocimiento que nos permite tomar una decisión al respecto. La pregunta es, ¿por qué después de los 12 años? Porque se supone
se supone, ¿cierto?, que antes de los 12 años no hay actividad sexual activa, por tanto, la hepatitis que pudiese haber sufrido esa persona tendría que relación más directa con la hepatitis de tipo A. ¿Cierto? Pero obviamente es discutible, por eso lo pongo en rojo, porque tiene que ver con algo que la norma puede decirlo, pero yo, ante mi entrevistado, ¿cierto? Podría explorar esa pregunta de una manera distinta. ¿Sabe usted qué tipo de hepatitis le dio? ¿Por qué le dio la hepatitis? ¿En ese momento tenía actividad sexual? O sea, yo puedo preguntar algo más que me permita, ¿cierto?, explorar la respuesta del donante y tomar la decisión más correcta. O sea, aquí que haya tenido 11 años, 12 años, es irrelevante, sobre todo en los tiempos cambiantes de ahora en que muchas veces encontramos dentro de los niños, para mí son niños, supongo que para ustedes también, de 12 años, ¿cierto?, que tienen actividad sexual o han tenido alguna experiencia sexual, ¿ya? De cualquier naturaleza. Entonces es importante descubrir que no fue una hepatitis, ¿cierto?, de tipo B o por causa de contacto íntimo, ¿ya? Se trata de eso en el fondo, ¿ya? Ahora, muchas veces la gente no tiene idea qué tipo de hepatitis es la que sufrió. Inclusive puede haber sido una persona, ¿cierto?, con mayor edad y haber tenido hepatitis A. Pero no podemos descartarlo porque muchas veces no sabe. La gente dice, tuve hepatitis en algún momento de mi vida, pero no tengo idea qué tipo de hepatitis, si era A, B, C, no lo maneja. ¿Ah? Entonces ahí va que es interesante eso, saber de que una pregunta nos puede llevar, ¿cierto?, a explorar más aún en otras preguntas para que yo, profesional, me forme la opinión más objetiva posible y que me permita tomar la mejor decisión posible. ¿Mm? Ya, ¿Respondo? profe. O sea, si, por ejemplo, es que no sé, porque yo sabía de que si tuve hepatitis después de los 12 años no se puede donar sangre, o no es así. No, acabo de decirlo. Es decir, el 12 años es porque supone que antes de los 12 años yo pude haber contraído una Ah, hepatitis de tipo A. Y después de los ya. 12 años podría haber estado en riesgo de contraer una hepatitis de tipo B o C. Es nada más que eso. Entonces, por eso digo yo, esta pregunta hay que explorarla con otras. Ahora, si tuvo 15, dijo que a los 15 años había tenido hepatitis y que nunca había tenido relaciones sexuales de ninguna naturaleza, ¿cierto? Eh, Antes de esa edad, yo podría presuponer que también tuvo una hepatitis A. Y si nunca más sufrió ningún problema al hígado, a lo mejor podría yo aceptarlo como donante. O sea, ¿se dan cuenta lo complejo que Ah, es? ya. Es un corte, a ver, es una edad que nos pone en alerta. Porque la pregunta podría haber sido mucho más precisa y haber dicho, ¿ha tenido usted hepatitis B o C? Esa podría haber sido la pregunta, ¿cierto? Pero evidentemente la gente no conoce qué tipo de hepatitis ha sufrido en algún momento de su vida. Entonces por eso ponen la edad, como para que exploremos qué fue lo que pasó ahí. Ya, profe, ahora sí entendí. Muchas gracias. ¿Consultas hasta acá o continuamos? Yo, profe, tengo la última. Diga. Es respecto a los medicamentos, porque depende de qué medicamentos uno puede donar o no donar. Por ejemplo, una vez yo quise ir a donar sangre, pero en ese entonces yo tomaba corticoides y me dijeron que no podía donar sangre. ¿A qué va eso ligado a los medicamentos? Sí, yo ahí tengo hartas reparos con respecto a muchas de las encuestas que existen en el país. A mí la verdad es que me da exactamente lo mismo qué es lo que la persona tome. La pregunta para mí podría, más importante es ¿para qué lo toma? No qué cosa toma, porque podría darme el nombre de un medicamento que desconozco. De hecho, nuestra formación profesional no es muy enriquecedora con respecto al Vademécum. Eh, Además, el Vademecum, ¿cierto?, nos va a entregar el nombre genérico del medicamento y las personas generalmente refieren el nombre comercial del medicamento. Por lo tanto, la verdad es que no importa
qué es lo que toma. Lo importante es para qué lo toma, porque detrás de ese medicamento hay una dolencia, una patología o alguna dificultad o problema de salud. Y eso para mí es mucho más válido, ¿cierto? Para poder tomar la decisión de aceptarlo o rechazar, ¿ya? Así que, claro, si usted me dice que tomó un corticoide, vamos a empezar a preguntar, ¿cierto?, por qué lo tomó, quién se lo recetó, si es que tiene asma, si ha estado en algún proceso alérgico, etcétera, etcétera. Pero no tiene sentido alargar una entrevista cuando lo más importante es preguntar, ¿para qué lo toma? Porque tengo tal cosa. Ok, ese tal cosa, esa patología, ¿es inhabilitante? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. ¿Es transitorio, cierto, el problema de salud que está presentando? Profe, Diga. ¿escucha? Entonces estas preguntas son como de alerta, de cierta manera, o son como para rechazar inmediatamente a una persona, como no, usted no puede donar porque está consumiendo este tipo de medicamento, o tuvo hepatitis, pero aún así no sé de qué tipo, igual no puede donar, se rechaza igual, o son más como de alerta, así como ya puede ser posiblemente un donante, o se rechaza. A ver, yo soy partidaria de hacer la entrevista completa, entera. Si yo encuentro que en la pregunta número 2 tengo una condición para rechazar a ese donante, yo sigo haciendo la entrevista, porque a lo mejor en la pregunta 15 encuentro otra condición de rechazo y en la pregunta 18 encuentro otra más. Por lo tanto, yo al final de la entrevista, para mi gusto y mi estilo personal, ¿cierto? Yo le digo, usted no puede donar por A, por C y por D. Le digo todo. ¿Por qué? Porque si lo rechazo en la primera pregunta, recuerden que también es parte, ¿cierto?, de la educación que uno hace al hacer la entrevista. Esa persona que vino a entrevistarse conmigo va a replicar la experiencia que tuvo de la entrevista. Me echaron por tal cosa, no me dejaron por tal cosa. Pudiendo haber dicho, me echaron por esto, por esto y por esto. Así, la persona que lo escucha entiende que hay más de un motivo por el cual puede ser rechazada una persona. Entonces podrá pensar, yo no tengo esa condición, tampoco tengo esta y sí tengo esta. Igual me echarían. Entonces, ayuda un poco, ¿cierto?, el hecho de hacer la entrevista entera a que la persona también transmita lo que significa esta técnica que es compleja. O sea, requiere, ¿cierto?, de mucho análisis y de tener la mente súper fría y objetiva para poder tomar la mejor decisión. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Alison, creo que es importante que una pregunta está ahí como una forma de preguntar, pero esa pregunta puede incorporar otras que me ayuden a descubrir lo que quiero saber de esa persona. Si me quedan dudas, puedo insistir con una pregunta distinta, con una pregunta adicional, con una pregunta anexa, de manera, cierto, que yo me forme una idea real de lo que pasa con esa persona, porque sería un error descartarlo, ¿cierto? Porque yo me asusté. Perder un donante, con lo complejo que es conseguirlo, porque yo me asusté y, no, tuvo hepatitis, y sin haber explorado, ¿cierto? Pero también sería catastrófico aceptar a una persona que no cumple los requisitos, ¿cierto?, para donar con calidad, ¿verdad? Entonces, ambas cosas son importantes tenerlas en consideración, ¿ya? Avanzamos entonces un poquito más. Gracias, Profe, yo profe. tenía una última duda. Dígame. A las personas que van a donar y si son como rechazadas, ¿las tienen como archivadas en algún lado, anotadas así como en alguna lista después de la entrevista o después ya cuando por la autoexclusión y eso? Porque había leído como que los tenían como archivados y estaban como viendo si, no sé, es como algo temporal o algo definitivo de que no pueden donar. Claro, hay No como sé si se me entiende. una lista negra, sí te entiendo. Como anotar en una lista negra todos los que no me sirven, ¿cierto? Y que queden ahí registrados para que no vuelvan a dar. Bueno, eso depende de los servicios, ¿ya? Hay servicios, o sea, todos los donantes quedan registrados, eso en primera instancia, todos.
y queda registrada también, ¿cierto?, la razón por la que fue descartado. Y si ese descarte fue temporal o definitivo. Eso queda archivado en todos los servicios. Ahora, que existe una lista general de tipo transversal en el país o en todos los servicios de sangre, eso no existe. ¿Ya? Pero sí en cada servicio sí existe esa condición. Por eso se le pide el carnet de identidad. Con el carnet de identidad lo primero que se hace es ingresarlo al sistema y el sistema inmediatamente va a decir si él fue o no fue a donar con anterioridad. Si ha sido donante y cuándo fue la última vez que donó. O sea, queda registrado y eso es muy importante. Lamentablemente no hay tiempo para discutir tantas cosas interesantes, pero es importante que esos registros, ¿cierto?, permanezcan activos en cada uno de los servicios. Bien, seguimos entonces. Bueno, yo acá les pongo una cantidad de preguntas interesantes para analizar, ¿cierto? ¿Qué le parece a usted la pregunta, ¿se siente usted bien en este momento? Que es como muy como invasiva, entre comillas, que no le estamos dando como la opción al paciente de decirnos cómo realmente se siente, sino que nos va a responder si se siente A bien ver, y va a decir que sí, esta porque ya pregunta dijimos. la pasamos en clase. ¿Cómo se llama ese tipo de pregunta? ¿Dónde está el error? ¿Se siente usted bien? Como que mejor Está le preguntamos cómo se condicionada. siente. Muy bien. Está condicionada. ¿Cómo sería lo correcto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cierto? ¿Cuándo tomó alcohol la última vez? ¿Qué les parece esa pregunta? Da como para que no nos digan la verdad. Da para mucho. Para ti sería eso. ¿Alguien la lee de otra manera? Yo, profe, es como asumiendo que la persona toma alcohol. Ya. Ahí tiene otra dimensión. ¿Alguien más? Ya. ¿Creen ustedes que toda la gente considera la cerveza como alcohol? Yo me he encontrado con personas que cuando uno les pregunta si ha tomado alcohol, piensan inmediatamente en un trago que tenga algún destilado, ¿cierto? Que sea de ese tipo. Entonces dicen, alcohol no, pero una cerveza sí. O sea, hacen la diferencia entre tomar alcohol y tomar cerveza. Inclusive hay personas que dicen, no, alcohol no tomo yo, tomo puro vino. Entonces la pregunta estaría mal formulada, ¿cierto? ¿Cómo Profe, se podría preguntar para no tener ese problema? Yo creo que siendo más específico, como cuando tomó cualquier tipo de alcohol, incluyendo cerveza y vino. Como incluir las palabras que la gente se salta. Una buena opción, ¿cierto? O sea, ¿cuándo tomó usted cerveza, vino, algún trago? Poniendo más alternativas, poniendo, ¿cierto?, alguna otra forma de preguntar para que no podamos, no, perdón, para que no, ¿cierto?, pasemos por esa dificultad que nosotros ya hemos vivido, por eso se la transmitimos, ¿ya? ¿Ha consultado médico en los últimos 12 meses? ¿Por qué se consulta el médico? ¿Por qué esa pregunta? Para saber qué cosa. Si está ¿Ya cursando está algún proceso enfermo? patológico. Claro, si está enferma. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta correcta en nuestra sociedad? ¿Si ha estado Sí. enfermo últimamente? La idea es preguntar si ha estado cierto, o sea, si ha consultado, si alguien, o sea, si ha estado tan enfermo que ha tenido que consultar a otra persona. Esa es la idea. Pero, ¿uno consulta por problemas de salud solo al médico? No. 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 ¿A quién le consulta?
a obstetras, a nutricionistas, ¿A quién más? o también a personas, no necesariamente ir como a una consulta, sino que también nos pueden preguntar a nosotros, que podemos ser profesionales de la salud, enfermeras, como ¿No gente es más, conocida. no es más común que le pregunten al farmacéutico? La farmacia, también, sí. Sí, igual. Y a los homeópatas, a los iriólogos, a la machi, a, al tarot, ¿o no? Es mejor preguntar si se ha sentido o derechamente tiene alguna enfermedad cursada en los últimos 12 meses. Sin cambiar la pregunta, ¿ha consultado usted en el último año por problemas de salud a algún profesional del área o algún farmacéutico, dependiendo de a quién yo tenga adelante? Si tengo adelante un abogado, a preguntar si fue a donde la machi o a donde el farmacéutico, ¿cierto? Pero si estoy entrevistando a un señor, ¿cierto?, de menor capacidad económica, por lo tanto, ir al médico es un lujo, ¿cierto? A lo mejor le voy a preguntar, ¿ha consultado usted por algún problema de salud en el último año a alguna persona? Capaz que me diga, sí, estuve enfermo de los riñones y le pregunté a mi vecina que es enfermera, ¿cierto? O le pregunté a tal persona que estudia en la universidad, ¿ya? O le pregunté, ¿cierto? Fui al farmacéutico y le pregunté al farmacéutico directamente si me podía dar un remedio para tal cosa. Y ahí yo empiezo entonces a tratar de descubrir qué es lo que tiene, desde cuándo lo tiene, ¿cierto? Y de qué se trata su enfermedad, ¿ya? Entonces, ojo también con eso. ¿Está usted embarazada? ¿Ha tenido parto o aborto en los últimos 6 meses? ¿Hay alguna palabra que se pueda reemplazar ahí? El aborto es una palabra común, pero hay gente que no la quiere usar y prefiere usar pérdida. Aborto suena en muchos lugares como algo realizado bajo la propia decisión, ¿ya? Pero pérdida suena como algo que ocurrió sin la intervención propia o sin el deseo de que ocurriera. Eso también es parte de lo que hay que considerar. Hay términos que implican situaciones valóricas, ¿ya? Y que es complejo entonces conversarlo con cierto tipo de personas. Hay que tener también cuidado y tener la capacidad de poder reemplazar esa palabra por otra, dependiendo, ¿cierto?, de la persona que yo tengo delante. ¿Por qué dependiendo? Porque yo, profesional, debo ser capaz de entrevistar a Pedro, Juan y Diego, ¿cierto? El, el, el probable o el potencial donante es como es. Él no tiene que hacer ningún esfuerzo por cambiar nada. Quien tiene que hacer los esfuerzos por cambiar todo es el profesional que hace la entrevista. Quien debe adecuarse es el profesional que hace la entrevista. Entonces, tiene que tener rápidamente, ¿cierto?, algún sinónimo o alguna forma de preguntar de manera distinta lo mismo, ¿ya? ¿Ha tomado algún medicamento? ¿Cuál? Lo acabamos de mencionar, ¿cierto? ¿Es importante cuál medicamento? No. No. Es importante para qué. Porque aquí me puede dar el nombre, ¿cierto? Me puede decir, sí, yo he tomado chin, chun, chan, chin, chon, che. ¿Qué es? No tengo idea. No voy a sacar el vademecum para buscar qué es lo que es, ¿cierto? Mejor le pregunto para qué lo tomó. Sí, tomé algo porque me duele la cabeza y le duele todos los días. Sí, también me duelen los oídos. Ah, ya. ¿Y ese medicamento se lo recetaron? Sí, me lo recetó el médico. Ya. ¿Cuándo fue la última vez que se lo tomó? No, lo tomo todos los días. Estoy ya ante una alerta. ¿Ya? Bien. Profe, una pregunta. Diga. El, la pregunta de los medicamentos no se puede reemplazar por cuándo fue la última vez o cuándo visitó el médico por última vez, que igual lleva como si es posible alguna enfermedad o algún diagnóstico, o siempre se tienen que hacer ambas preguntas. A mí me interesa si en el último año estuvo en tratamiento médico.
explorar de aquí a un año. Si fue al médico hace 3 años atrás, no me interesa. A no ser que yo descubra después que tiene una enfermedad crónica. Lo que quiero ver es si en el último año ha consultado algún médico, si ha tenido problemas de salud en el último año. Y después voy a ver, ¿cierto?, si hay alguna enfermedad crónica, ¿ya? Y si es que es crónico, si es que está en control, porque hay crónicos que pueden donar. Ya, profe. ¿Ha tenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo? ¿Interesa esa pregunta? Como mejor preguntar si ha tenido relaciones sexuales nomás y ya. Solo relaciones sexuales. No importa con quién sea, ¿cierto? Claro. Ya no nos importa eso. En algún momento nos importó, pero ahora hay que tener cuidado con esa pregunta. ¿Lo ha picado alguna vez la vinchuca? La persona no debe tener idea que es una vinchuca y si lo picó. Algunos sí, algunos no. Ya, entonces, ¿cómo preguntarían eso? Primero, si Si hace- conoce la vinchuca. Si dice no, tengo que comenzar por explicar, ¿cierto?, qué es. Nosotros siempre con los chicos manteníamos una fotografía de la vinchuca y mira, este bicho. ¿Lo ha visto? ¿Lo conoce? Y empezábamos, ¿cierto?, a conversar para poder descubrir si había tenido, ¿cierto?, alguna cercanía con la enfermedad de Chagas. ¿Ya? Profesora, y sirve preguntar si ha sido picado por algún insecto nomás. Cualquier insecto no me sirve. Claro, pero es que Tengo que ir al objetivo. En ese caso, la pregunta va destinada a ver, ¿cierto?, si hay alguna posibilidad de enfermedad de Chagas. ¿Ya? ok, profe. Entonces, por eso. Bueno, hay una propuesta en este Power que ustedes van a tener que analizar para la próxima clase si todos estos datos son necesarios o sobran, o pueden ser reemplazados o faltan, ¿ya? Entonces, esta propuesta tiene muchísimas preguntas. Yo creo que no le falta ninguna. La entrevista no debe durar más de 20 minutos. Por lo tanto, esta es extensísima, ¿ya? Es muy extensa. Tiene 32 preguntas. Ustedes van a revisar esto, van a copiarlo en un documento aparte, ¿cierto? Lo van a tener para poder hacer el ejercicio, porque el ejercicio, ¿cierto?, va a ser al azar, cosa que puedan aplicar esta encuesta, ¿ya? Por supuesto que la pueden ir leyendo porque no se la saben. Con el transcurso del tiempo, tanto hacer entrevistas, uno logra aprendérsela de memoria y puede pasar de una a otra sin ninguna dificultad y volver. Lo importante es que no le falte ninguna, porque puedo yo quedarme sin hacer la pregunta justo clave, que era la que descartaba al donante sanguíneo. Entonces, lo importante es que las preguntas que yo haya elegido para que sean, cierto, parte de mi cuestionario, las haga todas. No importa el orden da lo mismo. ¿Ah? Inclusive, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros hacemos una conversación y después nos detenemos un minuto y chequeamos todas las que ya hicimos y hacemos las que nos faltan. Pero dentro de la conversación vamos englobando todas las preguntas. Pero eso, cierto, con el tiempo uno logra hacerlo. Pero ustedes que van a comenzar con esta técnica, no hay ningún problema que la hagan en el orden que estimen conveniente, ¿ya? Así que lo van a revisar con calma, ¿ya? Es importante que sepan que existe una norma técnica, ¿cierto?, que es la número 146, que es la norma que regula el procedimiento de atención a donantes de sangre, ya sea en sitio fijo móvil, esto que estoy diciendo es textual, por eso está entre comillas, emitida en Santiago en 2013, y la norma en ese minuto, ¿cierto?, dice o establece que la selección de donantes debe basarse en criterios estrictamente técnicos y de seguridad para donantes y potenciales receptores, sin que puedan oponerse condiciones de discriminación arbitraria en materia de compensación, orientación sexual, política, religión o de cualquier otra índole. ¿Ah? Eso tenerlo siempre en consideración porque la norma hay que cumplir. Bueno, ustedes tienen que tener súper claro para la próxima clase cuáles son los momentos de la entrevista, ¿cierto? Tienen que tener claro
la autoexclusión post-donación, el consentimiento informado para consejería de VIH, ¿cierto? Cómo se incluye la breve consejería VIH en el caso de que se necesite. Saber cómo deben hacer el cierre, cómo deben hacer el rechazo, ¿cierto? Y también cómo deben manejar la despedida, ¿cierto? Entonces, el cierre da la posibilidad de que nos hagan preguntas. En el rechazo, tener súper clara las reglas de aceptación o rechazo, y si este es temporal o definitivo. Y en la despedida, agradecer a las personas, ¿cierto? Invitarlos a formar parte del grupo de donantes voluntarios altruistas repetidos, si es que, ¿cierto? Son donantes potenciales, buenos donantes, digamos. Considerar la autoexclusión. Para ello, ¿cierto? Ustedes tienen súper claro que la buena elección, ¿cierto?, de una unidad sanguínea o segura se pretende a través de la donación altruista, de una juiciosa entrevista, criterios de selección bien aplicados y por el uso de las técnicas de tamizaje específicas, sensibles, de última generación, y también por la autoexclusión. El manejo de la autoexclusión es una herramienta fundamental, ¿cierto?, para poder seleccionar a un donante potencial de la mejor manera, ¿ya? Acuérdense bien de la definición de autoexclusión, que es la decisión del donante potencial de no donar sangre por haberse involucrado en estas conductas de riesgo y por reconocer esas conductas de riesgo, que eso es lo más importante. Ahí, para que pueda reconocer la conducta de riesgo, está, ¿cierto?, la intervención del profesional que le va a hacer recordar cuáles son aquellas conductas, ¿ya? Es lo mismo que autopostergación, ¿ya? Si encuentran una u otra es indistinta. Hay modalidades, la de predonación y la de postdonación. A nosotros nos convoca ahora la de postdonación. Y existen modelos. Esto lo vimos también, pero acá en el Power les recordamos el